a presentar a nuestra candidata número 1, bueno, catalana Núria Suárez, catalana de orígenes canarios. Gracias, un aplauso para... Bon día a todos, buenos días, un gran caluroso saludo en nombre de la candidatura de Recortes Cero i especialment des d'una catalana a tots els valencians perquè junts treballem per la lliure unitat del poble de les nacionalitats espanyoles. Bueno, con mi intervención yo quiero haceros un envite. Lo que quiero es que nos planteemos aquí, conjuntamente, colectivamente, después tendremos un tiempo de debate, si de verdad la alternativa que defendemos Recortes Cero és l'alternativa que necessita nuestro país. I no vull que escolteu aquesta intervenció com a espectadors, sinó vull que l'escolteu com a protagonistes. I que si de veritat ens fiquem d'acord, que la porteu a centenars de persones, perquè que Recortes Cero s'obri pas no dependrà de la Sexta, sinó depèn de la gent que estem aquí, de molta més gent. Bueno, en primer lugar, quiero partir de los hechos. Ahora mismo en el cartel del PP, que seguramente se lo ha hecho un enemigo, gracias a Dios, pone en la buena dirección. Y efectivamente, para algunos, pues las cosas van en la buena dirección. De hecho, pues en este mes hemos sabido que el Banco de Santander ha ganado 1.303 millones de euros de beneficios en el primer trimestre. Y no solo el Banco de Santander. Bankia, después de hacer miles de estafas y después de ser rescatada con dinero público, ha hecho gala de que tiene beneficios y de que ahora funciona estupendamente. Sin embargo, se ha hecho público que Rajoy se ha comprometido ya con Bruselas a recortar 48.000 millones de euros y se ha comprometido ya, y se ha comprometido por escrito, en los próximos 4 años, de los cuales muchos van a ser en sanidad y en educación. 48.000 millones de euros en un papel son un frío número, pero como muy bien denuncian los compañeros de Asociación Democracia Real Ya en el vídeo que han hecho de apoyo a la campaña, detrás de cada número hay un drama personal, hay un drama familiar. Como decía Federico García Lorca, detrás de cada uno de sus números y de cada una de sus palabras hay una gota de sangre de pato. Y Recortes Cero hemos nacido para decir no. Recortes Cero, diem no. Y por eso nuestro nombre es claro y es diáfano y sin lugar a confusión, porque Recortes Cero no lo vamos a permitir. Pero para cambiar las cosas es importante que tengamos memoria. Y este mes de mayo celebramos 2 aniversarios. Uno malo y otro bueno. Vamos a ver, el malo es que ahora hace justo 4 años, en mayo del 2010, en España tuvimos el primer decreto de recortes. El decreto de recortes de Zapatero, que, entre otras cosas, recortaba un 5% a los funcionarios y también congelaba las pensiones. Un decreto que creo que lo recordaba Miguel Garre, se hizo a las 24 horas de una llamada directa de Obama desde la Casa Blanca, que como además la Casa Blanca la hizo pública para humillar y presionar al gobierno de España, cualquiera de los que estáis aquí podéis buscar en las hemerotecas y comprobar la llamada de la Casa Blanca y cómo a las 24 horas se hizo el decreto de recortes de Zapatero. Pero este mes de mayo también es el aniversario, el tercer aniversario del 15M, porque conjuntamente con los recortes nacieron las luchas, nacieron los movimientos sociales, nació el 15M que llenó las plazas españolas de movilizaciones, de concentraciones, las mareas.
la marea blanca, la marea azul, la marea verde, el movimiento antidesahucios, los colectivos de parados, por supuesto la lucha por la defensa de las pensiones, y es importante marcar que esto solo es la punta del iceberg. Es solo la punta del iceberg porque los movimientos han sido muchos más. Hace un momento recordaba Esteban cómo en el último año ha habido más movilizaciones que en toda la transición democrática. Y recordar esto es muy importante, porque una de las cosas con las que nos martillean continuamente es con que la gente no quiere, la gente es tonta, la gente pasa. Y lo que demuestran los hechos es que eso no es verdad. Que en nuestro pueblo hay un gran espíritu de lucha, hay mucha energía y hay mucha solidaridad. Pero con eso no basta. Para que realmente los movimientos sociales puedan cambiar las cosas y la gente podamos cambiar las cosas, hace falta que el movimiento social se convierta en una fuerza política y se dote de un programa. Y para eso hemos nacido Recortes Cero. Ese es nuestro reto, dar respuesta a esa situación. Recortes Cero decimos que sí hay alternativa, sí que la hay. Y que es una alternativa de gobierno, es una alternativa para la mayoría, para el 90%. No queremos ser un Pepito Grillo, no queremos ser una fuerza crítica, nacemos para dar una solución, una alternativa. Y además decimos que es una alternativa real, concreta y factible. La alternativa se llama, en primer lugar, redistribución de la riqueza. Porque en España sobran recursos. España es el país número 13 en Producto Interior Bruto Mundial. Aquí sobra el dinero, que no nos vengan con cuentos. Hay que redistribuir la riqueza, pero ojo, muy importante. Redistribuir la riqueza no quiere decir coger un dinero de un banco y repartirlo. Eso puede ser solución para un día, pero eso no es una alternativa. Redistribuir la riqueza quiere decir redistribuirla en dos direcciones. En primer lugar, tenemos que elevar el nivel de vida de la gente del 90% empobrecido, elevar los salarios, elevar las pensiones, como dice nuestro programa, que nadie cobre por debajo de 1.000 euros, que nadie cobre por encima de 10.000. Y muy importante, tenemos que redistribuir la riqueza y estudiar los recursos para acabar con el paro, que es el mayor drama que tiene nuestro país, y que desde luego nuestros hijos no tengan que irse a Australia, a Colombia, después de haber estudiado en España. Nuestro programa tiene 34 puntos. Yo os propongo a todos que os los estudiéis, no los voy a explicar todos aquí. Es un programa que es concreto, real y factible. No es un brindis al sol ni una carta a los Reyes Magos. Es un programa que está hecho estudiando los números. Yo solo voy a explicar 3 medidas, pero 3 propuestas que si las aplicamos se puede dar la vuelta a la situación del país. Primera propuesta de Recortes Cero. Hay que crear una banca pública. Hay que crear una banca pública con las cajas y los bancos rescatados. El gobierno ahora mismo tiene una medida en la mano para acabar con el paro, porque en España tenemos una suerte, y es que no hay que nacionalizar la banca. Nos podemos ahorrar esa medida, porque hay un conjunto de bancos y cajas que han sido rescatados con nuestro dinero. Muy bien. Antes decía que Bankia ha hecho público que saca beneficios y que hace gala de funcionan muy bien. Yo me alegro mucho, pues que los beneficios de Bankia se utilicen para generar riqueza, sí, pero para generar riqueza no al servicio de los 20, sino al servicio de la inmensa mayoría de la población, al servicio del 90%. Esa es la primera medida de Recortes Cero. Segunda medida de Recortes Cero, hay que hacer una reforma fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal donde pague más quien más tiene. Que es lo contrario de lo que sucede ahora mismo.
En estos momentos, mientras los autónomos y las pymes pagan aproximadamente un 25% de sus impuestos, los grandes bancos y monopolios, que según la ley tendrían que pagar un 30%, pagan, y esos son datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Yo me enteré de ellos este verano y me dejaron absolutamente sorprendida, porque pagan exactamente un 3,5% sobre sus beneficios. En vez del 30%, pagan el 3,5%. Nuestro programa propone que deben pagar el 50%, porque sus beneficios son ingentes. Pero solo que pagaran lo que ahora mismo la ley dice que tienen que pagar, significaría que el gobierno dispondría de miles y miles de millones de euros para acabar con el paro. Y en tercer lugar, Recortes Cero propone que hay que renegociar la deuda, que hay que suspender su pago hasta que la economía crezca por encima de un 3%, y hay que someter la auditoría y ver qué parte es legítima y qué parte no, como han hecho muchísimos países. Muy bien, los números salen, las cifras salen por todos los lados, sobran los recursos. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Que Rajoy y Guindos no saben sumar? ¿No saben matemáticas? Desde luego que no. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que es el brazo ejecutor de las políticas del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo, de Washington y de Berlín. Lo que pasa es que hace falta una alternativa que, como Recortes Cero, diga alto y claro, porque Recortes Cero es la única candidatura que se presenta en las elecciones y que dice alto y claro que hay que defender la soberanía de nuestro país. Hay que defender la soberanía nacional ante los poderes de Washington y de Berlín. Hay que tener voluntad y valentía política para decir no a sus imposiciones. Anteayer, en la contraportada del periódico El País, venía una entrevista a un empresario que decía: Iberoamérica está renaciendo de sus cenizas. Lo decía un empresario. Ahora, lo que no decía la contraportada del País es por qué. En Iberoamérica hay no uno, sino muchísimos países: Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, que han pasado de ser países endeudados a generar riqueza. Y eso es así porque son países que han echado al Fondo Monetario Internacional. De todos ellos quiero citar un solo caso, el de Ecuador. Podría explicar decenas de ejemplos. Quiero citar el caso de Ecuador porque dio la casualidad que el 23 de abril, el día de San Jordi, cuando estábamos ahí, Esteban y yo y más compañeros, en la Rambla lidiando para poder, con la policía, para difundir la candidatura, paralelamente la Universidad de Barcelona estaba haciendo doctor honoris causa a Eduardo Correa. Y Ecuador es un país con el tamaño de Andalucía. Y es un país, desde luego, con muchísimos menos recursos y Producto Interior Bruto de España. Estaban reconociendo su labor a estos años de presidencia. Lo primero que hizo Correa cuando llegó al gobierno fue decirle al Fondo Monetario Internacional: miren ustedes, les doy dos opciones. A, renegocio la deuda. B, la declaro deuda odiosa, la llevamos a los tribunales internacionales y mientras esto se aclara, no pagamos. Y el Fondo Monetario Internacional eligió renegociar. Desde entonces, Ecuador ha pasado de ser un país endeudado a generar riqueza. Ha pasado de que los ecuatorianos se iban a cientos de miles de su país, como ahora está pasando en España, a que vayan volviendo. Y además ha pasado de ser un país ninguneado, sin existencia en la situación internacional, a ser un país con voz propia,
en el mundo y que, por ejemplo, las universidades españolas pues declaran honoris causa a su presidente. ¿Cómo que España, que es el país número 13 en Producto Interior Bruto, no puede? ¿Cómo que España, que tenemos unos recursos económicos, humanos, históricos, culturales, ingentes, no podemos coger también ese camino, que es el camino que están cogiendo mayoritariamente los pueblos y los países del mundo? Claro que podemos. Y para eso hemos nacido Recortes Cero, para que España se sume también a esa corriente imparable de pueblos y de países del mundo que dicen no. Bien, ¿qué necesitamos? Además de todo este programa, que ahora lo debatiremos, pero que desde luego los componentes de Recortes Cero y yo personalmente consideramos que es un programa, como decía Esteban, para ganar las elecciones. Necesitamos más cosas. Recortes Cero hemos nacido también para decir que no vamos a ahorrar esfuerzos. Aquí no vamos a ahorrar esfuerzos en hacer llegar la voz de Recortes Cero a cada comunidad autónoma, a cada provincia, a cada población. Ojalá la campaña electoral durara 2 semanas más para que también pudiéramos llegar a Extremadura y pudiéramos ir ahora a Castellón y pudiéramos ir a Canarias y a Baleares y a un montón de sitios que se nos quedan sin poder visitar. Pero para que esto se desarrolle, para que Recortes Cero se convierta en ese germen del Frente Amplio, no va a depender de que los candidatos de Recortes Cero solamente recorramos España, sino que necesitamos ser miles y miles las personas que hagamos propio este proyecto. Y por eso yo os quiero hacer 2 llamamientos. El primer llamamiento es de aquí al 25 de mayo y es a que consigáis cientos de votos. Todos vosotros conocéis a centenares de personas, no a decenas, no, conocéis a centenares, porque la mayoría vivimos en ciudades y por lo tanto vivimos, para bien o para mal, rodeados de centenares de personas. Os propongo que le hagáis llegar a todos la propuesta de Recortes Cero, que no seleccionéis a nadie, que la gente la conozca y decida. La mayoría de personas que conocéis se van a abstener, más del 50%. Y al abstenerse le van a hacer el juego al PP y al PSOE. Su intención es otra con la abstención. La intención de la gente con la abstención es rebelarse. Es decir, con mi voto no van a contar. Pero no es verdad, porque en estas elecciones la abstención es la baza del PP y del PSOE. Es su baza, porque ellos prácticamente casi han renunciado a ganar a sus votantes perdidos. Esa capacidad la tienen muy mermada, porque ya les conocemos las vergüenzas mucho. Su baza ahora mismo es que los descontentos se abstengan. Esa es su baza. Ese es su objetivo. Y hay que decir a toda la gente que se va a abstener que rebelarse es votar. Es votar Recortes Cero. Cambiar las cosas en estas elecciones pasa en primer lugar por votar. Hay que decírselo a todo el mundo. Y desde luego, ya que le decimos que hay que votar, que voten Recortes Cero. Ese es el primer llamamiento que os hago, pero os hago otro. Y es a que después del 25 de mayo nos pongamos todos a organizar asambleas en cada barrio y en cada población, a construir el Frente Amplio, a que el 26 de mayo empecemos a preparar las municipales en cada pueblo y ciudad del país. Recortes Cero no es una alternativa de un líder. No es ese nuestro camino, ni tampoco de un pequeño grupo de personas, porque nosotros lo que queremos es darle la vuelta al país. Queremos construir ese Frente Amplio y para eso tenemos que ser miles las cabezas y los brazos que nos pongamos a la faena. Y eso es lo que yo os propongo, que nos pongamos a formar las asambleas, a que nuestro pueblo pueda participar y decidir en ellas, ser protagonista y dejar de padecer la historia
y poder hacerla, poder empezar a construir la historia de nuestro país. Y sin más, de aquí al 25 de mayo vamos a por todas y después vamos a por mucho más. ¡Viva Recortes Cero! ¡Viva!